Saludos. Voy a continuar con el estudio de Es necesario. Si ha visto los anteriores, se dará cuenta que lo que estoy tratando de hacer es llamar la atención a que en la Biblia hay cosas que Dios dice son necesarias. Otras no lo son. En las primeras pláticas y ahora aquí usted va a poder ver toda la serie, comenzando desde el 1, este es el número 9. Pero va a poder ver que en los anteriores he llamado la atención a que la ley de la primera mención dice que el comer la palabra de Dios es más necesario que la necesaria comida, que el necesario pan. O sea que sí, está diciendo, si alimentarnos para no morirnos es necesario, mucho más necesario es llenarnos de la palabra de Dios. Luego di la definición de necesario, y básicamente necesario dice que no se puede hacer de otra manera, y si se hace de otra manera, no cumple el propósito para el cual se suponía hacer. Y eso nos trae a los últimos dos programas, el pasado y este, en el cual estoy poniendo la base de que Pedro dijo, oímos la voz de Dios, vimos la gloria de Dios cuando se manifestó, se glorificó Jesús. Pero tenemos la palabra más segura. Y eso es lo que quiero llamar su atención. La misma Biblia y nos dice, y Pedro, quien lo vio y lo vivió, dice que es más segura la Biblia que las visiones y las oír profecías y oír voces y todo lo demás. De ahí que estoy poniendo esta base para que miremos la importancia de lo que va a ser el tema. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Me estoy refiriendo primeramente a nosotros los que tenemos el privilegio de estar en una función ministerial. Es que tenemos que llenar ciertos elementos que dice que son necesarios. Quizá con el correr del tiempo la iglesia se le ha olvidado que Dios dijo que era más importante obedecer su palabra que hacer muchas cosas. El texto tales como muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro, y eran cosas buenísimas. Pero Él les va a decir, nunca los conocí, porque no llenaron los requisitos de necesario. Y voy a tomar el caso de Eva en la tentación. Miren, llamo la atención a Génesis 3, 1 al 7. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Llamo su atención primero a que aquí, otra vez, la ley de la primera mención, se nos está presentando el enemigo por primera vez y se nos está identificando con lo que va a ser su característica a lo largo de la Biblia, astucia. El enemigo no tiene poder, nunca lo ha tenido, ni lo va a tener. El enemigo no puede hacer nada por la fuerza. Solo tiene la habilidad de engañar para que nosotros cuestionemos la palabra de Dios y entonces caímos en su trampa. ¿Ve? Ese es el punto. El único pecado, la única cosa que Dios puso desde el principio es no quieras conocer por ti mismo lo que es bueno y lo que es malo. Solo Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo. Claro, Él nos va enseñando y nos va dejando en su palabra para que vayamos aprendiendo. Y nos va a poner un ejemplo, así como dijo, de todos los árboles puedes comer, pero de uno no, del conocimiento del bien y del mal no. Lo mismo nos dice a nosotros, van a tener libre el campo, pero aprendan a discernir el bien del mal por lo que yo les estoy enseñando. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Y en este caso, por eso es que me enfatizo en nosotros, los que estamos enseñándole a la gente. ¿Qué le estamos enseñando? En primer lugar, estamos nosotros en paz, seguros de que estamos llenando lo que dice que es necesario. Fíjense que dice, el que anhela obispado, buena obra desea. No es, o sea que lo podemos anhelar, lo podemos desear. No es esperar hasta que Dios me llame, hasta que Dios me unja. No, yo puedo llegar y Señor, anhelo ser un líder en tu congregación. Anhelo ser alguien que sirva, porque eso es lo que es un líder cristiano. Uno que sirve, alguien que enseñe tu verdad. Se puede anhelar. El Señor no va a decir, uy, qué presumido. ¿Se recuerdan los dos hermanos, Juan y Jacob, que le dijeron, Señor, queremos sentarnos uno a la derecha y el otro a la izquierda? Él no les dijo, uy, qué bárbaros, qué carnalotes, sino que les dijo, no es cuestión mía darlo, es cuestión de Dios. ¿Ven? Entonces lo mismo es aquí, que sí lo va a dar Dios, sí lo va a dar, pero tenemos que llenar esos requisitos, esas condiciones. En
La palabra astucia, dice en el diccionario Strong, que es el que da el significado de las palabras en el hebreo, astucia generalmente en un mal sentido. Capte eso, generalmente. Eso implica que no siempre. O sea que se puede ser astuto también bien. No necesariamente siempre que alguien es astuto es malo. Astuto, prudente, sutil. Y viene de una raíz que significa propiamente ser desnudo. Y usted sabe que la desnudez en la Biblia habla de transparencia. Fíjese pues la astucia del enemigo, que toma de las cosas que la Biblia nos dice que Dios espera de nosotros, porque dice que delante de Dios todo está desnudo. ¿Verdad? Ante Él no hay nada que escondamos. Satanás tampoco puede esconder nada. Satanás está desnudo a nuestros ojos si tan solo queremos ver. Pero su astucia es lo que nos hace que miremos para otro lado y no lo descubramos lo mentiroso que es. Dice también esa misma palabra de astucia, en la raíz dice tener cuidado, tomar consejo, ser prudente, tratar sutilmente. Bien, ese es nuestro enemigo. No hay que tenerle miedo, nunca nos puede hacer nada. No puede hacer que se nos pinche la llanta del carro, no puede hacer que nos estrellemos, no puede hacer nada de lo que se le ha atribuido. ¿Ve? Ese es el gran error. Todo lo que se le ha atribuido al enemigo no es verdad. Han caído en el engaño de su sutileza y están enseñando algo que la Biblia no enseña. Mire ahí. ¿Qué había de malo en el tiempo de Adán y Eva? ¿De qué podía quejarse Eva? ¿O qué podía resentir? ¿O qué podía desear? ¿Qué podía necesitar? Nada. Entonces el enemigo sutilmente, no encubiertamente, llega y le hace una pregunta. Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Mire su astucia. ¿En qué consiste su astucia? Está diciéndole, cuestiona la palabra de Dios. Cuestiona la palabra de Dios, pero no se lo dice así directamente, porque entonces Eva tendría espero que tendría todo el entendimiento de decirle, te reprendo, a Dios no se le cuestiona. Pero lo que hizo fue una pregunta, y le hizo una pregunta, y usted sabe que la pregunta, aunque sea con mala intención, como es esta, como es la que le hicieron los fariseos y los saduceos a Jesús, preguntas con malas intenciones, aunque sean preguntas con malas intenciones, no se pueden tomar como malas, porque es una pregunta. La respuesta está en nosotros. Nosotros decidimos si contestamos sí o no contestamos. Queda en nosotros. Entonces, lo que es más, déjame ir a Proverbios. En Proverbios nos dice, capítulo 26, versículo 4, nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Captemos eso. Si le respondemos al necio en su línea, en el ámbito o en la trayectoria que él quiere que nos metamos, a argumentar en lo que él está diciendo, ya somos necios como él. Yo he caído tantas veces en eso en el pasado, ahora Dios mediante ya sean menos, pero anteriormente mi celo me llevaba a que cuando decían una mentira yo ya caía a responder la verdad y todo, y ahora pues estoy aprendiendo que nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, porque si no tú también te conviertes en un necio. Pero sí hay que responderle. Dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. ¿Se recuerda de los 3 jóvenes hebreos cuando Nabucodonosor puso la estatua y había que adorarla porque si no se morían, y ellos no la adoraron? Entonces Nabucodonosor se los trajeron y les hizo 2 preguntas. Le dijo en primer lugar, ¿están dispuestos a arrodillaros al oír la bocina? Adorar la imagen. Y la otra, si no lo hacen, ¿qué Dios podrá salvarlos de mi mano? Y ahí es donde ellos usaron lo que dice Proverbios. En primer lugar, ¿están dispuestos a arrodillarse? Ellos dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Sabes por qué? Ellos pudieron haberle dicho, ¿por qué estamos aquí? Nos trajeron delante de ti porque no nos vamos a arrodillar. Así que eso es una necedad, hacernos esa pregunta. Sin embargo, como hay que responderle al necio según su necesidad, añadieron, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si nos sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. ¿Ven? Entonces ellos hicieron lo de Proverbios.
No respondieron de acuerdo a la necedad, pero sí le respondieron para que no se creyera la gran cosa. Bien, entonces eso sigue siendo la sutileza del enemigo. Recuérdese, es solo astuto. No tiene ningún poder, no puede influenciar, no puede hipnotizar, no puede hacer nada. El diablo me tomó y todo eso es mentira. Solo es su sutileza para que uno mismo sea el que cuestione la palabra de Dios. Y recuerde esto es sumamente importante. Aunque Dios es amor, 100%, también es justo. Y si nosotros no acatamos su palabra cuando Él dice es necesario, entonces Él en su justicia no puede hacerse de la vista gorda y de todos modos bendecir y aprobar lo que estamos haciendo. Entonces Eva oye la pregunta y muy bueno, con que Dios os ha dicho esto, simplemente pudo haber respondido, no fue eso lo que dijo, punto. Estaría respondiendo de acuerdo a la verdad, pero ella trató de aclarar la cosa. Y ahí está el problema. Cuando tratamos de aclarar la palabra de Dios, no como en lo que estamos enseñando. Cuando estamos enseñándole a nuestros hermanos, a nuestros compañeros, a nuestros hijos, a todos, sí tratamos de aclararlo lo más que podemos en enseñanza. Pero cuando la estamos tratando de aclarar para corregir algo equivocado que se está diciendo de un extraño, es una necedad. Pero entonces, ¿cómo saber que el que viene es necio? Si no lo hemos visto antes, si no lo hemos tratado antes, ¿cómo vamos a saber que su pregunta es necia? Bueno, Dios nos deja escrito en su palabra, no juzgues al profeta, juzga la profecía. Eso se aplica en todo. No juzgues a la persona que te está haciendo la pregunta, juzga la pregunta. ¿Cómo así? ¿Es una pregunta retórica? ¿Es una pregunta que en realidad está mostrando la ignorancia del que pregunta y que quiere saber? ¿O es una pregunta para hacernos caer? Bueno, no lo sabemos. Pero si juzgamos la pregunta y respondemos de acuerdo a la pregunta, ahí se manifestará si el otro estaba buscando una respuesta justamente o es un necio haciéndonos tratar de caer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Punto. Ahí debe parar. Esa era la respuesta. Pero ella, en lugar de ponerlo en su lugar y decirle del fruto del árbol podemos comer y punto, no, trató de defender la palabra, trató de aclararla. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él, ni le tocaréis para que no muráis. No le hizo esa pregunta el enemigo. ¿Se da cuenta? Ahí Eva se metió a dar información que no le estaban preguntando. Y automáticamente, como dice, cuando respondes al necio según su necedad, tú te haces como él. Y entonces, de hecho, hace la palabra que sigue en el versículo. Entonces, cuando ya Eva se pone en su plano, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y entonces ya Eva, entrando en el nivel de necedad, mira el fruto, el cual había visto todo el tiempo, considera, empieza a darse cuenta que es árbol atractivo a los ojos, que se mira bueno para comer y también para alcanzar la sabiduría. Y comió. No le atribuyamos mal a Eva. No pensemos en ningún momento que dijo, voy a ser como Dios. No. Atribuyámosle lo que dice ahí, que voy a alcanzar sabiduría. Qué bueno, ¿verdad? Ser más sabio. Pero no, cayó en el engaño del diablo. Y aún aquí, cuando él le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comieres, ahí pudo ella, fíjate, y eso es importante, ahí pudo ella decir, no, Dios no dijo eso porque Dios no es mentiroso. ¿Sería eso bueno? Sería bueno, pero era responder al necio según su necedad. Sería tratar de defender la palabra de Dios que no requiere ser defendida. Y ella estaría decidiendo por sí misma la respuesta. Porque hasta este momento Dios no había dicho nada acerca de yo soy un Dios que no miento. Eso ya sería especulación de ella. Ven, eso es lo que estoy tratando de hacerles ver. Que podemos amar a Dios. Que podemos estar entregados de todo corazón a la obra de Dios. Que el anhelo de nuestro corazón puede ser, Señor, venga tu reino, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en el cielo. Y que estemos tratando con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas de hacer su voluntad. Pero si estamos descuidando el es necesario que Dios es justo. Ya nos dejó su palabra. ¿Se recuerda lo que dice Oseas 4:6? El pueblo es destruido porque desecha el conocimiento.
Entonces nosotros, los que anhelamos obispado, los que anhelamos ser ancianos, los que anhelamos esa buena obra, si descuidamos lo que ya Dios puso en su palabra que es necesario, aunque sanemos enfermos, aunque vayamos a la cárcel, aunque hagamos casas para los pobres, aunque regalemos estufas y eso, aunque hagamos todo lo lindo y glorioso y bueno que hacemos, si no estamos llenando el es necesario, no estamos agradando a Dios, no estamos aprobados por Dios. Seguirá bendiciendo, porque Él bendice, su bendición cae sobre justos e injustos, pero su bendición no es sinónimo de su aprobación. Entonces, por eso estoy llamando la atención a esta porción. Dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron, entonces vino la separación. Desde ese momento, el hombre ya no tuvo conexión con Dios. Dios ya no estaba informándole. ¿Se recuerda cuando le dijo a Adán, ponle nombre a estos animales? ¿De dónde sacó la información Adán? No había nada de dónde aprender, dónde comparar. No, la recibió de Dios. Y entonces con la mente de Dios llamó león, gato, águila, sopilote. ¿Verdad? ¿Por qué no se confundió? Porque estaba en comunión con Dios. Pero al romperse la comunión con Dios, el hombre empieza a recibir la información a través de los 5 sentidos del cuerpo. Toda la información que hay en nosotros ha entrado por los ojos, el oír, el olfato, el gusto y el tacto. Ya no hay la comunicación directa con Dios. Se rompe eso. Y pasaron más de 1000 años, en realidad dice como 1400 años. Y dice que Dios dejó todo ese tiempo para que se evidenciara que el hombre separado de Dios no puede hacer nada bueno. Déjeme añadir esa palabra en bueno, porque cuando dice separados de mí nada podéis hacer, si lo generalizamos sería que nada podemos hacer, no podemos comer, no podemos caminar, no, nada bueno, nada que sea de acuerdo al agrado y a la aprobación de Dios. Podemos hacer hasta muchas buenas obras, como ya lo mencioné, pero sin la aprobación de Dios. Entonces, cuando el hombre, los designios de los pensamientos de su corazón eran de continuo solo el mal, y esta es otra cosa. He oído a predicadores decir que envió el diluvio porque eran homosexuales, porque eran ladrones, eran adúlteros. La Biblia no dice semejante cosa. De hecho, Jesús cuando lo presenta, haciendo la comparación con los tiempos de Noé, él dice, estaban comiendo, casándose y dándose en casamiento. No señala nada que nosotros llamemos malo. Pero fue malo. ¿Por qué? Porque eran ellos los que decidían. La cultura decidía lo que era acepto. Todos unánimes estaban de acuerdo en que esta era la forma de hacerlo. Y entonces para ellos era bueno. Era bueno que tuvieran más de 2 mujeres porque así se llenaba la tierra. Era bueno que esto y todos lo aceptaban bueno. Pero ellos estaban decidiendo lo que era bueno y lo que era malo. Consecuentemente, aunque pensaran amar a sus hijos, y permítanme ponerlo como ejemplo ahorita, aunque pensaran que amar a sus hijos es no darles vara, porque no necesito castigar al niño con la vara, porque eso va a provocarlo a ira. Yo le hablo y le digo, mi hijo, haga esto, entienda, y el niño entiende, es una cosa linda, yo no necesito darle vara. ¿Quién dice eso? La experiencia, la cultura, los medios, los psiquiatras y el humanismo y todo. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho y la vara de corrección la apartará lejos. ¿Se da cuenta? Un ejemplo tan sencillo. Y usted me va a decir pero que lo que yo no estoy haciendo nada malo. No está haciendo nada malo en nuestro contexto. Pero sí de acuerdo a la palabra de Dios. Y como descuidamos lo que es necesario de acuerdo a la Biblia, estamos tal vez haciendo cosas, y note que me estoy incluyendo, no tengo el dedo acusador, estoy diciéndole, estoy viendo más claro la necesidad que tenemos de reevaluar. Buscad, paraos en los caminos, le hablé hace 2 programas, paraos en los caminos y mirad el fruto, miramos el fruto, cómo está cambiando el mundo. Poquito a poquito. ¿Por qué? Porque nosotros que somos la luz no estamos brillando. Estamos, como dice el apóstol, somos herederos.
Somos hijos, somos herederos, pero el heredero en nada difiere del esclavo mientras está en este estado de niñez. Y así está la iglesia. No hay diferencia en la forma en la que están actuando los cristianos a la forma que está actuando todo el mundo. Todo el mundo está engañado por el enemigo, está cuestionando el escrito, está... Cuando claramente la Biblia nos pone a que salgamos adelante si obedecemos a Dios. Y esa es mi intención, despertarnos a que reevaluemos lo que estamos haciendo. Entonces, en este programa lo estoy llamando ahora, enfocándome otra vez ya en nosotros los líderes. No pongo en tela de juicio el corazón, el amor, la dedicación, los sacrificios, los trabajos arduos, todo lo bueno que se hace en el ministerio. No lo estoy cuestionando. Simplemente le estoy diciendo, lea una vez más y léalo conmigo si gusta con los siguientes programas lo que Dios dice que es necesario. Si nosotros queremos ser buenos mayordomos, porque es necesario que el obispo sea fiel, que sea irreprensible como buen mayordomo de las cosas de Dios. Y ahí nos va a dar una lista. Y tenemos que evaluarnos a la luz de esa lista. Si calificamos, gloria a Dios, sigamos adelante con todas las ganas. Si nos encontramos que en esto o estoy pasando la raspadita o todavía no la he ganado, no es para desmoralizarnos y decir, oh, qué desgracia, no califico. No, es para decir, oh, quizá por eso es que no he logrado dar el siguiente paso. Quizá por eso es que no he aprendido la siguiente materia, más luz sobre el tema, porque no he llenado este requisito. Y entonces enfoquémonos de corazón con humildad. Lo lindo de nuestro misericordioso Dios es que no importa cuánto hemos metido las cuatro, al arrepentirnos, al volvernos de corazón, entonces Él empieza a bendecirnos. Y no importa cuánto tiempo hemos perdido. Óigame, yo ya tengo más de 52 años en el ministerio. Apenas hace 2 años empecé a ver estas cosas tan lindas. ¿Por qué? Porque Dios puede, Él dice en su palabra, que Él puede reponer rapidísimo lo que comió la oruga y el saltón cuando nosotros nos volvemos a Él. Y mis palabras para usted son esas. Yo no estoy diciéndole apártese porque usted no está cumpliendo, hágase a un lado. No. Yo estoy diciendo para que dé más gloria al Dios, que es lo que usted quiere, para que sea más usado por Dios, que es lo que usted quiere, para que bendiga más al pueblo de Dios, que es lo que usted quiere. Regrese es necesario que el obispo. Y evalúese usted mismo a la luz de la palabra. Usted no tiene sentido en engañarse a sí mismo, ni mucho menos a Dios. Al evaluarse con ¿es necesario qué? Entonces, Padre, como últimamente ya no se han predicado los requisitos para ser obispo, como últimamente ya no nos hemos enfocado en nuestras responsabilidades, sino que sobre nuestros derechos como herederos del rey. No me había dado cuenta que en esta o en aquella no estoy haciendo tu voluntad. Ayúdame, enséñame a ponerme en orden para poder ser bendecido por ti, aprobado por ti. ¿Qué es lo que buscamos? Procura con diligencia presentarte ante Dios bendecido, no. Usado, no. Ungido, no. Aprobado como siervo que no tiene de qué avergonzarse. Así que ahí, en este mismo canal, usted puede ver las 8 pláticas anteriores y esta. Pero la anterior y esta, ya me pusieron en una dirección que no había considerado antes, que va a ser la de enfocarnos en eso. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Hasta la próxima entonces, y que Dios extienda su gracia y su misericordia sobre nosotros y nos alumbre el entendimiento.